¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Johan Den, que nos trae combates con Lugia, con Cola de Dragón. Recordemos que, si mal no estoy, es las mejores cosas que han pasado en el juego. O sea, que le mejoren el Cola de Dragón para esta temporada en lo que se respecta al PvP. Lo está acompañando tanto con Primplut y con Empoleon. Desde ya les digo, es una alineación totalmente débil a los eléctricos, pero no es que te vayan a sacar muchos eléctricos, y sobre todo en la Liga Super. Por ahí Galvantula es el único que puede darte problemas, pero que los demás casi no tienen uso. Habían hecho Alola, ¿no? Pero bueno, estos Pokémon tienen viento hielo, tienen pico talado, hierro cañón para pegar rápido y para pegar fuerte también. Y con la mejora de Cola de Dragón en Lugia, lo está llevando con hidrobomba para no quedar encerrado con las chanclas, demás aceros que pueden ver acá, o demás tipo rocas que pueden ver acá en la Liga Super, que sí se ven. Que por cierto acá Polydot va a estar respondiendo con esta meteorobola. Primpult, todo un tanque todavía lo está aguantando, le da tiempo incluso llegar un último viento hielo, que esto va a servir para bajarle el ataque al Polydot. También una disculpa del caso si por ahí escuchan bueyes, que justo al costado de mi casa empezaron a construir y realmente no sé si se escucha, pero si se escucha, disculpe el caso. Acá Polydot responde con una meteorobola, nuestro amigo lo deja pasar porque sabe que se lo puede formar, rival hace un cambio y entra con su Nighter y tiene que cubrir, porque va a hacer daño super eficaz al tipo volador. Lugia es un poco tanquecito y va a quedarse un rato y va a entrar con Empoleon. Empoleon sí tiene un excelente match contra Nightingale, pero nada más podría dedicarse al farmeo, ya que psicocarga, brillo mágico, meteorobolas son resistidos. Y bueno, tienen que, no, al final van a lanzar energía, no quieren jugarse al farmeo, porque en la Liga Super los Pokémon llegan a un nivel muy bajo y por eso mismo el siguiente brillo mágico sí lo va a vencer. Entra ahora sí el Polydot, que ya tiene un cargado, que en esta ocasión va a estar haciendo el daño de la meteorobola, que todavía no vence al Empoleon, y Empoleon quiere farmear, no va a poder farmear, tiene que gastar su energía, el oponente bien lo sabe, por eso que también va a gastar su energía. Ambos iban a crear la par, creo yo. Meteorobola que destroza al Empoleon y entra al Lugia, y el rival tenía atrás una changa. Por eso les digo que el hidrobomba es muy importante en la Liga Super, porque prácticamente si acá tendría aerochorro, la partida estaría perdida. Va a estar respondiendo con este hidrobomba, daño super eficaz. Recorremos al tipo tierra, ya estuvo, muchísimo, pero muchísimo daño. Y acá Stanfield le responde con un cargado que es la avalancha, que todavía no lo vence, y va a llegar al ataque aéreo, que ya lo tienen entrenadores. Es cuestión de que lo cargue hasta el excelente, a pesar de que no resistió, ya está muy tocado la chanclita, lo debilita y entra el Polydot, que también con un básico de Dragón termina sucumbiendo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento de este video, pero esta ocasión se va a estar enfrentando contra Alisa, un amigo creo que también juega Rakan, me hace acordar. Pero bueno, Primplut contra Azumarill, que por cierto vimos que su cambio es seguro y no tiene seguro un eléctrico, ¿no? Por eso que no hace el cambio. Responde acá Primplut con su viento hielo para bajar el ataque a Azumarill, que si lo logra. El oponente todavía se mantiene con su Azumarill, que va a estar respondiendo acá con un ataque cargado, que va a estar recibiendo el daño del Carantoña, todavía en escudito. No lo tiene, bueno, lo tiene con Carantoña, así que es un problema. Y se va a ir por otro viento hielo más. Primplut prácticamente se asemeja a Azumarill, no son tanquecitos. Mismo básico, cargado de hidrobomba. Por ahí la diferencia entre viento hielo y rayo hielo, que en muchos casos puede ser mejor el viento hielo y en muchos otros el rayo hielo, así que es como una contraparte, ¿no? Acá va a estar respondiendo con esta hidrobomba para pegar un poco más fuerte. El oponente que hace, lo deja pasar, está muy tocado su Pokémon, así le lanza a estas alturas un Carantoña, todavía lo va a aguantar. Por eso mismo que nuestro amigo Johan lo deja pasar, ya que le bajó mucho el ataque con el viento hielo. Como les comento, todavía le aguanta, y un siguiente viento hielo no, se lo va a farmear de lleno. Primplut farmeándose una Azumarill y tener mucha energía para la vuelta del Umbreon, y más que le va a dejar el regalito de bajarle el ataque. Está perfecto todo esto, porque su Pokémon de tipo psíquico ya no va a quedar encerrado con este siniestro. Responde otra vez con este viento hielo más, cargándolo hasta el excelente. Prácticamente está, le bajó un tercio hasta el momento, pero le bajó mucho el ataque. Entra claramente el Empoleon, que a estas alturas de básicos más un hidrocañón podría vencerlo, ¿no? Umbreon responde con un cargado que va a estar recibiendo el daño del juego sucio. Y como le bajó mucho el ataque, son cosquillas para Empoleon, y eso que Empoleon no es que te tanquea mucho. Le das el segundo juego sucio, ni siquiera está en la mitad. Tiene mucha energía y va a responder con este hidrocañón. Es cuestión de que lo cargue entrenadores hasta el excelente. No lo destroza. El rival todavía está ahí ejerciendo presión, quedándose todavía un juego sucio, no lo va a vencer. Por eso que nuestro amigo Johannes lo deja pasar. Juego sucio, todavía lo aguanta y entra el Lugia. El oponente también hace un cambio y tenía atrás un Maru Guacalola. Esperemos que baitee. Mucho cuidado nomás con el hueso sombrío. Si mal no estoy, un hueso sombrío no vence a Lugia porque es tanque, pero escudo perfecto. Y creo que es lanzar doble ataque, ¿no? Recordemos que ahora Cola de Dragón es mejor básico que Drago Aliento. O sea, si tú tienes un Pokémon con Drago Aliento, desde ya anda enseñándole Cola de Dragón, porque también va a cambiar, creo que un poquito el meta de la Ultra, de la Master, ¿no? Con ese nuevo básico que es el segundo mejor posicionado desde mi punto de vista después de contraataque.
que sigue siendo el mejor básico del juego. Como les comento, todavía lo tanquea Lugia venciendo un Pokémon de tipo fantasma, y entra Umbreon y entra acá Empoleon, no se deja farmear, perfecto, de maravilla, responde con ese Hidrocañón. Como que ya les digo, si no te sacan un tipo eléctrico, el equipo funciona a la perfección porque al final habrá cobro recompensas. Y pasamos al tercer enfrentamiento, Lugia contra un Pelipper. Este Elite sí es neutral, creo yo, pero ahora miren los básicos, cómo destrozan a Pelipper, las colas, dragones, entrenadores. Lanza aquí el ataque aéreo, el oponente que va a estar haciendo, el oponente cubre. Yo realmente me hubiera quedado, pero bueno, el oponente lo responde con Ray Steel y no sabe que Empoleon puede con Ray Steel escudando por ahí. Se viene acá el primer hidrocañón para pegar el neutral a este Pokémon acero, pero Ray Steel en cualquier momento va a lanzar su cargado. Pero que no es que una certera también fue mejorada y sí que va a ser un one shoteo, por eso que nuestro amigo cubre. Por fortuna le atinó algo a la onda certera, perdón. Y acá va a responder con este hidrocañón, pero ya para volar el escudo sí o sí al oponente. Recordamos que el oponente gastó un escudo en Pelipper, así que ahorita están los amigos con la ventaja de escudos. Yo escudaría y me lo farmearía, es lo que va a hacer nuestro amigo Johannes, que por cierto está en rango leyenda de la temporada anterior. Felicitaciones, amigos. Y acá se lo termina farmeando. También va a dar un saludo para Mancos Legacy, ¿no? Que es su equipo competitivo, o sea, de torneos por equipos y todo eso. Mancos Legacy, que también es que también están varios amigos de Stings, creo que también el Capitán Campos, ¿no? Así que un saludo a todos. Saluditos, saluditos, saluditos. Y acá va a estar respondiendo con el pico taladro porque sabe que no iba a lograr farmeárselo. Responde acá con este pico taladro. El oponente que va a estar haciendo, bueno, ya no tiene escudos, así que entra Lickilicky. Así que es un Pokémon de tipo normal, pero con el básico de fantasma que le pegaría súper eficaz a Lugia, al tipo psíquico. Por eso que entra con su pequeñín. O sea, está llevando tanto la pre-evolución como la evolución final, que es este Empoleon, ¿no? Acá nada más faltaría Pimput. No, Pimpul. Baja el ataque con el viento hielo. Ahora sí, las lenguetas no van a pegar mucho. Y entra con Lugia, que los colas de dragón comer hacen mucho daño. Le viene muy bien. Le viene muy bien este Pokémon, que sobre todo va a tener uso en la Liga Ultra y en la Liga Master, creo yo. Es súper por ahí, ¿no? Y bueno, va a estar respondiendo acá con este ataque aéreo para evitar a Lickilicky. Eso que lo carga nada más está genial y es suficiente, entre otros. Es suficiente porque gracias a que ahora el básico hace más daño. No hace un poco más daño, hace muchísimo más de daño que antes. Se lleva la victoria y pasamos al siguiente enfrentamiento. Lugia contra Sumeril, totalmente malo. Tendría que cambiar de inmediato y su cambio seguro otra vez va a ser Primplut. El oponente es un cambio y entra con Escavalier. Veamos si se va con la sorpresa por hidrobomba. No, se va por el viento hielo. El oponente que va a estar haciendo en esta ocasión le lanza el viento hielo cargado, va a estar excelente. Cubre el oponente y está perfecto. Yo a estas alturas dejaría pasar cualquier ataque, ¿no? Según me acuerdo, creo que todavía no lo debilita, ya que Primplut tanquea más que le bajó el ataque y era taladradora que todavía no lo mata. Posiblemente Megacorp no se lo hubiera vencido, sacando cálculos. Iba a responder acá con la hidrobomba de frente para volar el último escudo, pero el oponente lo deja pasar y destrozan al Escavalier. Entra a asumir y veamos si le da tiempo de llegar al viento hielo y le va a dar tiempo. Todo un crack Primplut en esta liga super. Lo carga, le baja el ataque a la Sumeril, se lo termina farmeando. Y entra ahora sí en Empoleon, el rival es un cambio y entra con Aire, se tiene que quedarse. Lamentablemente tiene que quedarse entre dores. No creo que el rival la vaya a dejar pasar realmente, le lanza el hidrocañón. Lo deja pasar y ahora sí va a ser víctima de farmeo. Creo que esta partida pinta más para Empoleon que para Lugia. Acá nuestro amigo lo deja pasar porque sabía que le faltaba para el brillo mágico. Si hubiera sido un brillo mágico no le habría hecho mucho daño. Acá le hace un tremendo cambiazo para absorber la meteorobola con el Lugia, que ni siquiera le quita la mitad, y eso que es súper eficaz. Lugia se lo termina farmeando y al menos va a servir para que el Lugia haga daño, que le haga el máximo daño que pueda. Va a estar respondiendo acá con este ataquero que tiene estado con el tipo volador. Recordemos esto, el rival lo deja pasar y ya está en la mitad de vida. Que hasta el momento no ha tenido que hacer uso de su ataque legado, que es Aerochorro, ¿no? Creo que el hidrobomba le ha salvado de un match contra este Stanfi Galar. Y entra aquí el Empoleon. Entra el Empoleon, que puede tanquear todo un Canantonia. Yo lo todavía también hidrobomba, pero nuestro amigo decide cubrir porque tenía dos escudos. Y es cuestión de que lance doble pico, creo, para llevarse la victoria. Como les comento, es un set de correo al final de cover recompensas. El rival gasta con su último escudo. Y es cuestión de que lance el pico taladro, pero creo que tampoco va a ser suficiente. Tendría que meter ahí dos básicos más de cascada. No, un básico más. Va a cubrir esto acá. Como les comento, todavía podría aguantarlo, pero nuestro amigo cubre. Por si las moscas, dice por ahí. Y con un básico de cascada destroza la Sumeril. También he tenido mucha suerte que no le ha salido un Galvántula. Que Galvántula también es muy frágil para esta liga super, ¿no? También Raichu y como todos los Pokémon de tipo eléctricos. Y pasamos al siguiente enfrentamiento, que se encuentra un Skarmory totalmente malo. Cambio de inmediato, Primplut, cambio seguro. Que así le saquen un eléctrico, lo que sea, viento hielo, sí o sí vas a llegar a tirar uno. Y eso le baja el ataque al oponente. Le baja acá al Ferroton, que lo harpuntarean. Ahorita está siendo harpuntareado totalmente. Le da tiempo a llegar por fortuna otro viento hielo para seguir bajando el ataque al Ferroton. Creo que esto va a ser suficiente para dejarlo ya en amarillo. Y lo deja ya en amarillo nomás.
y Ferrotron se va a decidir a lanzar un cargado, que para esta ocasión va a estar haciendo el daño del latigazo. Como le bajó 2 veces el ataque no lo vence, pero se lo pueden farmear creo, y no se lo terminaron farmeando entrenadores, y entra aquí el Lugia, pero le bajaron el ataque 2 veces, así que un trueno no es que le vaya a pegar mucho, ni la mitad, pero tiene que lanzar el cargado ya. No, el oponente hace un cambio, se guarda a su Pokémon y Skarmory queda totalmente encerrado con Empoleon. Y si ustedes recordarán este match en la Liga Ultra que se ve muchísimo, en la Liga Ultra sí el Skarmory queda totalmente encerrado, pero vieron que en la Liga Super no. Como el Pokémon Skarmory llega muy subido y el Empoleon llega muy bajo de nivel, por eso que hasta el Skarmory le termina complicado en la Liga Super. ¿Vieron las diferencias de jugar la Liga Super y Ultra? En la Liga Ultra queda totalmente encerrado. Acá el Ferroton responde con un latigazo, acá no se me ocurre porque sabe que se lo puede farmear, se lo termina farmeando nada más. Y entra en la Azumarill y la partida pinta muy mal porque atrás le queda un Lugia y Lugia con el básico de Core Dragón. El Azumarill le aguanta eso al ser tipo Hada. Se viene a cargar cualquier momento de parte de la Azumarill. No, quiere tirarse a básicos, pero Empoleon todavía todo un crack, responde con un último pico taladro. El oponente que hace, lo deja pasar, se está riendo y creo que nuestro amigo, porque el rival sabe que tiene la partida en el bolsillo. Responde acá con el Carantoña, no tiene rayo hielo, así que veamos, va a estar lanzando este ataque aéreo con un tema de baiteo, ¿no? El oponente cubre y aquí no, la partida está más que perdida. Tampoco iba a llegar un error chorro, creo yo si lo tenía, porque Azumarill está muy farmeado. Ataque aéreo y Azumarill claramente se viene un cargado, si ya estuvo la partida. Veamos si tanquea el Carantoña, lo tanquea todavía. Y creo que sí hubiera llegado el error chorro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Creo que no, y acá igual se queda un básico, llevarse un tremendo cinconazo. Y lamentablemente nuestro amigo se va a llevar un 4-1. Acá van a haber recompensas entrenadores. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció el rendimiento de este equipo así, ¿no? No olviden suscribirse, dejar su like, comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.